Buenos días a todos y bienvenidos de nuevo a las clases virtuales de Química General. En el vídeo de hoy estudiaremos las moléculas poliatómicas, su estructura, su geometría y topología, así como las principales propiedades moleculares. Para ello, como viene siendo habitual, utilizaremos libros todos ellos presentes en la biblioteca de la facultad, como el Gillespie y las publicaciones originales del mismo autor, el Casabó, el Housecroft o el Masterton. En menor medida también utilizaremos otros libros como el Atkins, Petrucci, Douglas McDaniel o el Hughie, sin que esto sea en absoluto un listado exhaustivo. Existen otros muchos libros presentes en la biblioteca que pueden ser igualmente útiles para el alumno. En la imagen se muestra el diagrama de Walsh, a menudo llamados diagramas de correlaciones angulares o diagramas de correlación de Walsh, para una molécula de estequiometría AX2. Dicho diagrama supone un enfoque gráfico para analizar la forma molecular en términos de orbitales moleculares delocalizados, diseñado por el inglés Arthur D. Walsh en el año 1953. El diagrama se construye considerando cómo cambian la composición y la energía de cada orbital molecular a medida que el ángulo de enlace varía desde 90 grados disposición angular hasta 180 grados disposición lineal. A partir de este punto, se trata de visualizar cómo evoluciona la energía de cada uno de los niveles al ir aumentando el ángulo de enlace desde la forma angular clásica con un ángulo de 90 grados hasta la forma lineal con un ángulo de 180 grados. La construcción de dicho diagrama supera los conocimientos que se le piden a un alumno de este curso. Una vez completo, el diagrama de correlaciones o diagrama de Walsh puede ser utilizado para discutir la forma geométrica más probable para este tipo de sistemas, correlacionando el número de electrones y la geometría de la molécula. Una molécula, como el hidruro de berilio, únicamente tiene 4 electrones de valencia, 2 del berilio y 1 de cada uno de los hidrógenos, que ocupan los dos primeros niveles energéticos del diagrama, como siempre en orden creciente de energías. La energía del sistema será la suma de energías de las partículas que lo componen, es decir, los 4 electrones. Esto hace que la geometría más estable sea la lineal, con un ángulo de 180 grados, dada la mayor estabilización del segundo orbital comparada con la desestabilización del primero. Efectivamente, como luego veremos de forma mucho más sencilla mediante el modelo de repulsiones, denominado por sus siglas en inglés VSEPR, el hidruro de berilio adopta una geometría lineal con un ángulo de 180 grados. Para el caso del metileno o el agua, con 6 y 8 electrones de valencia respectivamente, el carbono aporta 4 y el oxígeno aporta 6, las moléculas serán angulares. En general, se predice que cualquier molécula de estequiometría AH2 de 5 a 8 electrones de valencia será angular, aunque resulta complicado determinar cuál de los dos tendrá un ángulo mayor. Para moléculas mayores, estos diagramas se complican rápidamente, precisando cálculos sumamente complejos. Por ello, más adelante haremos uso del modelo de repulsiones para determinar la geometría molecular de forma sencilla y precisa, permitiendo realizar comparaciones cualitativas con un grado de precisión que en ocasiones puede resultar casi sorprendente. Por ejemplo, permite determinar que la estibina tendrá un ángulo de enlace menor que la arsina, cuando sus ángulos son 91,3 y 91,5 respectivamente, es decir, una diferencia de tan solo 0,2 grados. Cuando más adelante estudiemos el modelo de repulsiones, haremos uso de las estructuras de Lewis, por lo que haremos ahora un pequeño repaso. Cuando consideramos la molécula de hidrógeno, ambos átomos comparten sus 2 electrones, uno procedente de cada uno de los átomos de hidrógeno, con lo que cada uno de los átomos se rodea de 2 y adquiere la configuración del gas noble correspondiente al primer periodo, el helio. Para las estructuras de Lewis se formula la regla del octeto, según la cual los elementos tienden a adquirir la configuración electrónica del gas noble correspondiente a su periodo, habida cuenta que la configuración S2P6 resulta particularmente estable. Excepción hecha del helio, que al ser de primer periodo no dispone de orbitales p y por lo tanto únicamente puede tener 2 electrones, configuración S2. Así, el oxígeno presenta una configuración S2P4, por lo que tiende a compartir 2 electrones para completar el octeto. Como consecuencia, se une a 2 átomos de oxígeno dando lugar al agua. En la imagen de la izquierda aparecen dibujados los electrones correspondientes a cada uno de los átomos. El oxígeno con 6 electrones, S2P4, y cada uno de los hidrógenos con un único electrón, 1S1. En la imagen de la derecha y en la central aparecen los pares electrónicos, pares de enlace y pares solitarios. Habitualmente se suelen representar con un guión que representa ambos electrones, aunque en el caso de los pares solitarios también se suelen encontrar 2 puntos. Estas serían las estructuras de Lewis para la molécula de agua. Es una representación de la distribución de los electrones alrededor de cada uno de los átomos de la molécula y su disposición como pares de enlace o bien como pares solitarios. Resulta una herramienta muy útil y muy eficaz para el estudio de la geometría y la topología molecular, pero esta herramienta no tiene absolutamente ninguna implicación en lo relativo a la geometría. Así, la molécula de agua la dibujamos como una especie lineal,
pero eso no significa ni muchísimo menos que la molécula de agua sea lineal. Es una mera herramienta, sin implicaciones en cuanto a la geometría o topología molecular. A la hora de construir este tipo de estructuras calcularemos el número total de pares electrónicos, es decir, número de pares de enlace más número de pares solitarios. Para ello, sumaremos los electrones de la capa de valencia de todos y cada uno de los átomos constitutivos de la molécula, menos la carga con su signo. Es decir, que si la especie tiene dos cargas negativas, sería menos 2, por lo tanto más 2. Esto nos daría el total de electrones. La mitad, dividido entre 2, nos da el total de pares. Pares de enlace más pares solitarios. Si lo ilustramos para el caso de moléculas sencillas con enlaces simples, vemos que para el caso del fluorhídrico, el agua, el amoníaco o el metano, todos ellos presentan 4 pares electrónicos. Lo que cambia es la disposición de esos 4 pares en cuántos son pares de enlace y cuántos son pares solitarios. Desde el fluorhídrico, que presenta un par de enlace y 3 pares solitarios, hasta el caso de metano, donde los 4 son pares de enlace. Esta disposición no aporta absolutamente ninguna información relativa a la posible geometría. De hecho, posteriormente, cuando estudiemos el modelo de repulsiones, hablaremos de que todas estas especies presentan la misma estereoquímica, una estereoquímica de 4 pares, una estereoquímica tetraédrica. Para que el alumno le vaya sonando ya los términos, hablamos de estereoquímica en lo relativo al número de pares electrónicos, total de pares de enlace y pares solitarios. Por el contrario, hablaremos de geometría cuando estén implicados únicamente los pares de enlace. Así, para estas 4 especies, todas ellas presentan una misma estereoquímica tetraédrica, pero el metano presenta una geometría con 4 pares de enlace tetraédrica, el amoníaco presenta una geometría 3 pares de enlace de pirámide trigonal, el agua presenta una geometría con 2 pares de enlace, por lo tanto angular, y en el caso del fluorhídrico con un único par de enlace, no tiene sentido hablar de geometría. No nos preocupa ni los orbitales atómicos de procedencia de los electrones, ni los posibles orbitales moleculares donde estos electrones se vayan a alojar. Nos interesa única y exclusivamente el número y disposición de pares electrónicos. ¿Cuántos pares electrónicos tiene? Que nos va a determinar la estereoquímica, y de ellos cuántos son pares de enlace, que nos determinará dentro de la estereoquímica la geometría. En estas estructuras de Lewis nos podemos encontrar con átomos que comparten 2 electrones con otro átomo, dando lugar a la formación de 2 pares de enlace, es decir, un enlace doble. Sería, por ejemplo, la molécula de oxígeno, la molécula de anhídrido carbónico dióxido de carbono, la molécula de eteno y otros compuestos. Del mismo modo, pueden compartir 3 electrones, dando lugar a la formación de 3 pares de enlace, y por lo tanto un enlace triple. La molécula de nitrógeno, el monóxido de carbono, el ácido cianhídrico o el acetileno. También nos podemos encontrar en este tipo de estructuras lo que se denominan moléculas hipervalentes, implicando elementos fuera del segundo periodo, tercer periodo sucesivos, y que como consecuencia disponen de orbitales de vacíos, pero los tienen y por consiguiente los pueden utilizar para dar hibridaciones sp3d o sp3d2, lo que da lugar a que puedan alojar más de 4 pares. Así, podemos encontrarnos que el oxígeno y el azufre presentan compuestos muy similares. Fluoruro de oxígeno, fluoruro de azufre, son isoelectrónicos y presentan exactamente la misma geometría. Algo parecido ocurre con el nitrógeno y el fósforo, un trifluoruro de nitrógeno, un trifluoruro de fósforo. Sin embargo, el azufre, a diferencia del oxígeno, y el fósforo, a diferencia del nitrógeno, son del tercer periodo y pueden dar lugar a hibridaciones sp3d2 en el caso del azufre, sp3d en el caso del fósforo. Así el azufre presenta un hexafluoruro de azufre que no presenta el oxígeno, y el fósforo puede dar lugar a la formación de un pentafluoruro de fósforo que el nitrógeno no puede, precisamente porque el nitrógeno y el oxígeno son del segundo periodo y limitan sus orbitales únicamente a los orbitales s y orbitales p, un total de 4 orbitales atómicos que pueden dar un máximo de 4 orbitales híbridos, y por consiguiente alojar un máximo de 4 pares electrónicos. Del mismo modo nos podemos encontrar con el caso contrario, átomos con octetos incompletos. Es el caso típico del boro, que con su configuración electrónica S2P1 puede compartir 3 electrones dando lugar a la formación de 3 enlaces. Le queda un orbital atómico puro, orbital con el cual puede dar lugar a estructuras de resonancia alojando un par de electrónico correspondiente a uno de los ligandos, que convierte un par solitario como par de enlace. Se nos forma un doble enlace, 2 enlaces sencillos, y a partir de ahí, mediante resonancia, obtenemos 3 enlaces con un orden de enlace superior a la unidad, pero inferior a doble. Por lo tanto, enlaces más cortos de lo que corresponde con un enlace sencillo, pero más largo de lo que correspondería a un enlace doble. Del mismo modo, hablamos de la unicidad de las estructuras de Lewis. Es decir, que cuando tenemos moléculas descritas por varias estructuras de Lewis distintas, todas ellas deben presentar exactamente el mismo número de pares de electrones y el mismo número de electrones. En cuanto a las cargas,
el número total de cargas que presenten sumada debe ser igual a la carga que tiene la especie que estemos estudiando. Así, para el caso del tricloruro de boro, vemos que en la primera estructura tenemos un total de 12 pares electrónicos y no hay cargas formales localizadas. En la segunda estructura seguimos teniendo también 12 pares electrónicos, cambia la disposición en pares solitarios, pares de enlace, y tenemos dos cargas localizadas, una de signo positivo y una de signo negativo. El total de cargas sumadas es 0, igual que en la anterior estructura. Y además es 0 porque la especie que estamos considerando es neutra, no tiene cargas, deben coincidir los números. A partir de ahí, habremos de decidir cuál o cuáles son las que tienen mayor contribución, mayor peso en la especie resultante y que como consecuencia nos serán útiles para predecir las propiedades. Así hablaremos de resonancia, diciendo que en el caso del tricloruro de boro tenemos 3 enlaces idénticos con el mismo orden de enlace. La construcción de las correspondientes estructuras de Lewis para el anión nitrato queda como ejercicio de práctica para que el alumno pueda repasar en su casa. Por supuesto, cualquier duda pueden consultar al profesor. Veamos seguidamente cuáles serían las pautas para escribir estas estructuras de Lewis ejemplificado para el caso de un anión perclorato. En primer lugar, tenemos que determinar la fórmula estequiométrica, en este caso un cloro y 4 oxígenos, el átomo central, que va a ser siempre el átomo más electropositivo, el cloro, y la conectividad, uniones de cloro con los oxígenos. En segundo lugar, tenemos que determinar el número total de electrones de la molécula, o lo que es lo mismo, el número de pares electrónicos. Recordemos que para ello tenemos que sumar el número de electrones de la capa de valencia de todos y cada uno de los átomos implicados. En este caso tenemos un cloro con 7 electrones, configuración S2P5, y 4 oxígenos con 6 electrones, configuración S2P4. El anión perclorato tiene una carga negativa, por consiguiente, menos la carga con su signo sería menos 1. Todo ello dividido entre 2 nos da como resultado un total de 16 pares electrónicos. Parte de ellos serán pares de enlace, parte de ellos serán pares solitarios. En tercer lugar, colocaremos un par de enlace uniendo el átomo central, en este caso el cloro, con cada uno de los átomos periféricos, en este caso los oxígenos. Es decir, establecemos la conectividad mínima. Una vez hecho esto, completamos los octetos de los átomos que se encuentran en la periferia colocándoles pares solitarios. Si nos sobran pares solitarios, se los colocaremos al átomo central. Del mismo modo, colocaremos las cargas formales que nos puedan haber aparecido, caso de que haya alguna. Así tenemos una primera forma resonante, en la cual aparecen los 16 pares electrónicos, tenemos localizadas 4 cargas formales negativas y 3 cargas formales positivas. El total de cargas localizadas es menos 1, como corresponde a un anión perclorato con una carga negativa unitaria. A partir de aquí podemos escribir alternativas moviendo pares solitarios y pares de enlace, lo cual nos va a generar dobles enlaces y cargas formales. Así, en la siguiente que nos aparece a su derecha, tenemos un doble enlace. Seguimos teniendo 16 pares electrónicos. En este caso hay 3 cargas formales negativas y 2 cargas formales positivas, pero el total de cargas sigue siendo menos 1. Realmente esta estructura de Lewis estaría representando 4 formas resonantes, dependiendo de cuál de los 4 oxígenos se viera implicado en la formación del doble enlace. Son 4 formas resonantes energéticamente degeneradas que representamos mediante la misma estructura de Lewis. Actuando de la misma manera, podríamos tener una tercera estructura de Lewis con 2 dobles enlaces, 2 cargas formales negativas y una carga formal positiva, el total de carga sigue siendo menos 1, y que en este caso nos está representando 6 estructuras resonantes energéticamente degeneradas, dependiendo de que los 2 oxígenos que se ven implicados en la formación de dobles enlaces sean el 1 y 2, el 1 y 3, el 1 y 4, el 2 y 3, el 2 y 4 o el 3 y 4. Habría una cuarta estructura de Lewis con 3 dobles enlaces que realmente estaría representando 4 estructuras resonantes, dependiendo de cuál de los 4 oxígenos se viera implicado en el enlace sencillo, y por último una quinta estructura de Lewis con los 4 enlaces dobles que sería única. En total tendríamos 16 formas resonantes agrupadas en 5 estados energéticos que representamos con las 5 estructuras de Lewis. Todas ellas tienen un total de 16 pares electrónicos. Todas ellas, el total de cargas formales localizadas sumada es igual a la unidad con signo negativo, como corresponde al anión perclorato que tiene una carga negativa. Hemos introducido el concepto de carga formal localizada. Para ello vamos a considerar que en los pares solitarios, los 2 electrones le corresponden al átomo que soporta ese par solitario. En los pares de enlace, solo uno de los electrones le pertenece a cada uno de los átomos. Así consideraremos que la carga formal localizada es la diferencia entre los electrones que tiene un átomo de un determinado elemento en su capa de valencia, menos los electrones que ese átomo tiene en esa especie concreta. Así, si consideramos la primera de las estructuras de Lewis que hemos propuesto, vemos que para el oxígeno
presenta 3 pares solitarios. 2 electrones por par suman 6, un par de enlace, un electrón, 6 y 1 suman 7. El oxígeno en su capa de valencia tiene 6 electrones, S2P4, pero ese oxígeno en concreto tiene 7. 6 menos 7 menos 1 da lugar a la aparición de una carga formal negativa. En el caso del cloro, el cloro no soporta pares solitarios y tiene 4 pares de enlace. Eso significa que tiene 4 electrones. Pero un cloro tiene 7 en su capa de valencia, S2P5. Luego 7 menos 4 igual a 3. Ese cloro soporta una carga formal positiva de más 3. Una vez que hemos escrito estas 16 formas resonantes agrupadas en 5 estados energéticos representados por sus 5 estructuras de Lewis, evidentemente no todos van a tener el mismo peso, la misma contribución a la estructura de la molécula. Tendremos que seleccionar cuáles tienen mayor peso y cuáles menos, para lo cual seguiremos una serie de pautas relativamente sencillas. En primer lugar, las cargas las colocaremos acorde a la electronegatividad de los átomos. Es decir, la carga positiva se colocará en átomos electropositivos y la carga negativa en átomos electronegativos. Y por supuesto, siempre la carga positiva al más electropositivo y la carga negativa al más electronegativo. Así, las 3 primeras presentan carga positiva en el cloro. Si bien el cloro es el átomo central porque es el átomo más electropositivo, es un átomo que tiene una cierta electronegatividad, por lo cual la carga positiva no le queda muy bien. Descartadas estas 3 primeras formas, nos quedan 2, ambas con una carga formal negativa. En la cuarta, la carga formal negativa está situada sobre el oxígeno. En la quinta, la carga formal negativa está situada sobre el cloro. El oxígeno es más electronegativo, con lo cual será el que soportará la carga formal negativa. Es decir, la cuarta tendrá mayor peso que la quinta. Por otro lado, aquellos casos donde tengamos cargas formales elevadas, o también llamado concentración de cargas, tienen poco peso y serán descartados, dado que realmente estamos considerando cargas iguales y del mismo signo en la misma región del espacio. Así, las 2 primeras presentan concentración de cargas en el átomo central de cloro, la primera de ellas con 3 cargas positivas, la segunda con 2 cargas positivas. Ambas las descartaríamos por concentración de cargas. Y en general, normalmente se prefieren estructuras donde las cargas sean o bien 0, no hay cargas formales localizadas, o si las hay, haya una carga localizada positiva o negativa. Es decir, el mínimo número posible de cargas formales localizadas, siempre que esto sea posible. Y por último, sabemos que en un sólido la carga eléctrica se concentra en la superficie. El equivalente en este caso son los átomos que se encuentran en la periferia. Con lo cual, aquellas que sitúen carga formal localizada en el átomo central, primera, segunda, tercera y quinta estructura de Lewis, serían las que descartaríamos y nos quedaríamos con la cuarta, en la cual la carga formal localizada se encuentra en los oxígenos, el equivalente a la superficie. Como consecuencia de la aplicación de estas reglas relativamente sencillas, nos encontramos con que la cuarta estructura de Lewis es la que tiene una mayor contribución a la especie química. Pero esta estructura de Lewis realmente son 4 formas resonantes energéticamente degeneradas. Esto da pie a que formemos el híbrido de resonancia, que es mezcla de esas 4 formas resonantes, las 4 al mismo tiempo, pero ninguna en concreto. Así diremos que el anión perclorato no tiene 3 distancias cloro-oxígeno cortas correspondientes a un enlace doble y una larga correspondiente a un enlace sencillo, sino que las 4 distancias de enlace cloro-oxígeno en el anión perclorato son idénticas y los 4 ángulos son idénticos. No tendremos cargas localizadas en un oxígeno y otros 3 oxígenos sin carga, sino que esa carga se repartirá entre los 4 oxígenos equitativamente. Este híbrido de resonancia será un tetraedro regular y diremos que tiene una simetría esférica. Cosa distinta sería el ácido perclórico, en cuyo caso no se formaría este híbrido de resonancia, sino que tendríamos una especie con claramente 3 enlaces dobles y un enlace sencillo. Llegados a este punto, procederemos a estudiar el modelo de repulsiones entre pares de electrones de la capa de valencia, conocido como VSEPR, sus siglas en inglés, Valence Shell Electron Pair Repulsion Theory, presentada en el año 1967 en la 154 edición de los Meeting de la American Chemical Society. Se trata de establecer un modelo sencillo que nos permita llevar a cabo la predicción de la topología molecular. Así, para una especie química dada, tendremos una serie de estructuras de Lewis construidas tal y como hemos visto anteriormente, cada una de las cuales nos representará una o más formas resonantes energéticamente degeneradas. Para ello, llevamos a cabo el estudio en 2 etapas. En una primera, establecemos qué átomos están unidos y a quiénes se unen, es decir, establecemos la conectividad de la especie química considerada. A partir de ahí, especificaremos las distancias y ángulos de enlace, así como la posición espacial relativa de unos átomos y enlaces con respecto al resto. En cuanto al procedimiento operativo, este resulta relativamente sencillo. En primer lugar, escribiremos todas las estructuras de Lewis posibles, tal y como hemos visto anteriormente, y a partir de ahí iremos descartando
distintas formas resonantes en base a las reglas previamente estudiadas hasta que nos quede solamente una. Descartaremos siempre aquellas estructuras que no satisfagan la regla del octeto. En el caso del compuesto que se muestra, la primera imagen con un enlace sencillo nitrógeno-carbono no cumple la regla del octeto para el nitrógeno, mientras que la misma molécula con un doble enlace nitrógeno-carbono sí que la cumple. El nitrógeno tiene 3 pares de enlace, 2 como un enlace doble con el carbono y otro, un tercero, como un enlace sencillo con el hidrógeno, y tendría además el par solitario que no se ve. En segundo lugar, descartaríamos aquellas estructuras que tengan anillos muy tensionados, típicamente anillos de 3 eslabones, exceptuando compuestos como los epóxidos. En tercer lugar, descartaremos aquellas que impliquen cargas iguales en átomos contiguos o concentradas en el mismo átomo, concentraciones de cargas. Y por último, descartaremos aquellas que coloquen las cargas en una forma contraria a lo que nos indica la electronegatividad de los átomos participantes en esa especie química. En conjunto, el modelo de repulsiones entre pares de electrones de la capa de valencia constituye un esquema muy simple, pero al mismo tiempo muy preciso, para predecir estructuras moleculares de los elementos representativos. El ordenamiento espacial de los enlaces y pares solitarios de un átomo está fuertemente relacionado con lo que llamaremos el número total de coordinación. Para calcular dicho número total de coordinación, hemos de tener en cuenta el número de electrones que tiene la capa de valencia del átomo central, le sumaremos el número de ligandos unido a él, en el entendimiento de que con cada ligando se va a formar un par de enlace, y de ese par de enlace de los dos electrones, uno pertenece al átomo central y ya está contado en la capa de valencia, y el otro pertenece al ligando, con lo cual la unión a n ligandos implica la donación de n electrones. Y le restaremos la carga con su signo. Este número total de coordinación es la suma de pares solitarios y pares de enlace, es decir, el número total de pares electrónicos, y nos va a determinar la estereoquímica. Así, para el caso de la molécula de agua, tendríamos 6 electrones en la capa de valencia del átomo de oxígeno, más 2 ligandos, puesto que son 2 hidrógenos, no hay cargas, nos daría un total de 4 pares electrónicos. Si está unido a 2 hidrógenos, 2 son pares de enlace, nos quedarán 2 pares solitarios. Mismo cálculo realizado con el amoníaco. El nitrógeno tiene 5 electrones en la capa de valencia, S2, P3, y como consecuencia tendremos igualmente 4 pares electrónicos. En este caso el nitrógeno se une a 3 hidrógenos, tendremos 3 pares de enlace y por lo tanto nos quedará únicamente un par solitario. El conjunto de estos pares electrónicos, pares de enlace y pares solitarios, se colocan en los vértices de un poliedro regular tridimensional, con tantos vértices como pares electrónicos tengamos que alojar. Y a partir de ahí se produce el ordenamiento energéticamente favorecido para minimizar las repulsiones entre pares de electrones de la capa de valencia, de donde toma el nombre el modelo. Básicamente, consideramos que los pares electrónicos tienen carga negativa y que, según la ley de Coulomb, cargas de igual signo se repelen en función de la distancia hasta alcanzar un equilibrio entre las repulsiones de todos los pares electrónicos presentes, sean pares solitarios o pares de enlace. Consideraremos siempre que los pares solitarios ejercen mayor repulsión que los pares de enlace, con lo cual la repulsión par solitario es mayor que la repulsión par solitario par de enlace. Y del mismo modo, la repulsión par solitario par de enlace es mayor que la repulsión par de enlace par de enlace. Dado que dicha repulsión está directamente relacionada con la distancia, y es tanto mayor cuanto más corta sea la distancia que la separa, en el caso de que la estereoquímica estudiada presente varios ángulos distintos, se consideran preferentemente las repulsiones situadas a 90 grados, dado que son las que presentan distancias más cortas. En función de los distintos valores de ese número total de coordinación, del número de pares electrónicos que rodean al átomo central, nos va a dar lugar a distintas disposiciones espaciales con sus ángulos e hibridaciones correspondientes. Así, un número total de pares electrónicos igual a 2, un número total de coordinación de 2, implica una disposición lineal, un ángulo de 180 grados, lo que se corresponde con una hibridación SP. Un número de coordinación 3 implica una disposición espacial plano-trigonal con ángulos de 120 grados, lo que implica una hibridación SP2. 4 pares electrónicos ya nos salimos del plano adoptando una disposición espacial tetraédrica con ángulos de 109,5 e hibridación SP3. Un número de coordinación 5 implica una disposición espacial de bipirámide trigonal. 3 posiciones en un plano ecuatorial, situados a 120 grados entre sí, 2 posiciones axiales, una por encima del plano y otra por debajo del plano ecuatorial, situadas a 180 grados entre sí, y el ángulo entre posición axial y posición ecuatorial de 90 grados. Hibridación SP3D. Y por último, una coordinación de 6 pares implica una disposición espacial octaédrica. Un plano ecuatorial con 4 posiciones plano cuadradas, situadas a 90 y 180 grados, dependiendo que sean posiciones contiguas o enfrentadas,
dos posiciones axiales, una por encima del plano y otra por debajo del plano, situadas a 180 grados entre sí, y el ángulo entre posición axial y posición ecuatorial es de 90 grados. La hibridación sería SP3 de 2. A los efectos de poder visualizar estas disposiciones espaciales en tres dimensiones, considerando que los alumnos a este nivel suelen tener poca visión tridimensional, hacemos uso de la superficie de una esfera. En el caso de que tengamos dos o tres posiciones, estamos en el plano ecuatorial de la esfera, es decir, en la circunferencia. Para coordinaciones de 4, 5 o 6 pares electrónicos, obtenemos respectivamente tetraedro, bipirámide trigonal y octaedro. Normalmente se suele representar con una X o una B los pares de enlace y con una E los pares solitarios. Así, para una estereoquímica de 4 pares podemos tener AB4, AB3E, donde tenemos un par de enlace, o AB2E2, donde hay dos pares de enlace. Esta imagen es la que encontraríamos en un libro de química inorgánica normal, como pueda ser el Moller, donde en la propia figura vemos que nos indica que es una reproducción de la imagen publicada en el artículo original de Gillespie en el año 1970 en el Journal Chemical Education. En ella se reproducen las distintas estereoquímicas con 2, 3, 4, 5 y 6 pares electrónicos y para cada una de ellas las distintas geometrías a las que pueden dar lugar dependiendo de que tengan o no pares solitarios. Reproducciones de esta imagen la podemos encontrar en distintos libros, tanto de Gillespie como de otros autores. Llegados a este punto, hemos de establecer la diferencia entre estereoquímica y geometría. Cuando hablamos de estereoquímica, estamos considerando el total de pares electrónicos, tanto pares de enlace como pares solitarios. Si por el contrario hablamos de geometría, estamos considerando única y exclusivamente los pares de enlace. Una determinada estereoquímica, por ejemplo tetraédrica, puede dar lugar a distintas geometrías, dependiendo que tenga o no pares solitarios y cuántos tenga. Del mismo modo, una misma geometría puede proceder de distintas estereoquímicas. Una geometría lineal con un ángulo de 180 grados puede proceder de una estereoquímica de 2 pares, pero también puede proceder de una estereoquímica de 5 pares, donde 3 son pares solitarios. Así pues, estudiaremos en primer lugar las estereoquímicas de partida y a partir de ahí las geometrías que iremos obteniendo para cada una de ellas. Las estereoquímicas, recordemos, son básicamente las siguientes. Con 2 pares, una estereoquímica lineal, un ángulo de 180 grados. Para 3 pares, estereoquímica plano trigonal, ángulo de 120 grados. 4 pares, estereoquímica tetraédrica, ángulos de 109,5. Hasta aquí todos los ángulos son iguales y por lo tanto todas las posiciones son equivalentes. 5 pares, bipirámide trigonal, ángulos de 90, 120 y 180. Tendremos dos posiciones distintas claramente, posiciones axiales y posiciones ecuatoriales. Y por último, con 6 pares, octaédrica, ángulos de 90 y 180 grados. En algunos libros, sobre todo de autores norteamericanos, es bastante frecuente encontrarnos imágenes como las que se muestran, donde se representan estas estereoquímicas con la ayuda de globos, a efectos de visualizar en 3 dimensiones la forma que estos adoptan. Aquí tenemos otra imagen, en este caso tomada del COTS, donde con ayuda de otro tipo de globos y apoyándonos en distintos colores, nos permite reconocer las distintas posiciones en estas estereoquímicas. Las disposiciones en la estereoquímica lineal o plano trigonal, incluso la tetraédrica, no tienen mayor problema. En el caso de la bipirámide trigonal se aprecian claramente los globos de color verde marcando las posiciones axiales, los globos de color rojo marcando las posiciones ecuatoriales. En el caso de la estereoquímica octaédrica, los globos de igual color, los 2 azules, los 2 rojos o los 2 verdes, marcan posiciones situadas a 180 grados, mientras que los globos de distinto color marcan posiciones situadas a 90 grados. En otros libros, como sea el caso del Masterton, podemos encontrarnos una tabla como la siguiente, donde además de indicar el tipo de especie, la disposición espacial y los ángulos, nos indican algún ejemplo de compuestos que presentan esta estereoquímica. Así, para una estereoquímica lineal tendríamos un difluoro de boro, para una estereoquímica plano trigonal un trifluoro de boro, para una tetraédrica el metano, y en el caso de las disposiciones de bipirámide trigonal y octaédrica, se completa la figura con el poliedro, al que dará en lugar la bipirámide trigonal o el octaedro. Para aquellos alumnos que tengan particulares problemas con la visión espacial, la visión en 3 dimensiones, resulta bastante útil el modelo descrito por Gillespie en varios de sus artículos y revistas. Simplemente es cuestión de utilizar unas esferas de poliestireno, plastilina o similar y palillos, donde vemos fácilmente como 2 esferas adoptan una disposición espacial de un modo muy intuitivo, 3 adoptan una ordenación trigonal, 4 ya se disponen tetraédricamente, mientras que 5 y 6 adoptan disposiciones de bipirámide trigonal y octaédrica respectivamente.
Seguidamente estudiaremos las geometrías que podemos obtener a partir de cada una de las estereoquímicas dependiendo de la presencia o no de los pares solitarios. En el caso de una estereoquímica de 4 pares, tendremos una estereoquímica tetraédrica. Vamos a tener siempre 4 pares electrónicos. Ahora bien, podemos tener los 4 pares de enlace, sería el caso del metano. La estereoquímica es tetraédrica y la geometría es igualmente tetraédrica con ángulos de 109,5. Podemos tener de los 4 pares 3 pares de enlace y un par solitario. Sería el caso del amoníaco. En este caso, las 4 posiciones son equivalentes. Podemos colocar el par solitario en cualquiera de ellas. Por simplicidad y facilidad de visión 3D, se coloca el par solitario en la posición superior, simplemente por una cuestión de simplificar la visión tridimensional. Como consecuencia de ello, la geometría queda determinada por los 3 pares de enlace. Es decir, no es plano trigonal, sino pirámide trigonal. El par solitario ejerce una repulsión mayor que los pares de enlace. Como consecuencia de ello, los ángulos de enlace se cierran, y si bien el ángulo de referencia en una estereoquímica tetraédrica es de 109,5, el ángulo de la geometría va a ser menor de 109,5. En este caso concreto, para el amoníaco, 107,5. Y por último, en el caso de tener 2 pares solitarios, la estereoquímica sigue siendo de 4 pares, tetraédrica, pero la geometría viene determinada únicamente por los 2 pares de enlace. Una geometría de 2 pares es necesariamente una geometría angular. Dado que tenemos los 2 pares solitarios que van a ejercer mayores repulsiones, como consecuencia de esas repulsiones, los pares de enlace se cierran, el ángulo se cierra con respecto al ángulo de referencia de 109,5, resultando un ángulo menor de ese 109,5. En el caso particular de la molécula de agua, el ángulo resultante es de 105 grados. En la imagen inferior, tomada de otro libro también de Gillespie, vemos esas geometrías y estereoquímicas representadas mediante globos. Los globos estrechos de color marrón están representando los pares de enlace, los globos azules más abombados están representando los pares solitarios. Cuando comparamos la geometría resultante para compuestos similares, derivados de compuestos de la familia de nitrógeno, amoníaco, fosfina, arsina, estibina, todos ellos tienen una estereoquímica de 4 pares, estereoquímica tetraédrica, una geometría con 3 pares de enlace y un par solitario, por lo tanto una geometría de pirámide trigonal y un ángulo menor de 109,5. Sin embargo, vemos que a medida que bajamos en la familia, nitrógeno, fósforo, arsénico, antimonio, el ángulo que presenta esa geometría es menor, se cierra. Lo mismo sucede en la familia del oxígeno, desde el agua 104 grados hasta el correspondiente derivado con teluro de 89,5. Si por el contrario lo que cambiamos es la electronegatividad del sustituyente, el amoníaco tiene un ángulo de 107, el trifluoruro de nitrógeno, mismo átomo central, estamos cambiando el sustituyente, el ángulo se cierra, 102. Algo parecido sucede con la molécula de agua y su correspondiente derivado fluorado, el fluoruro de oxígeno. Queda como actividad para el alumno, para que practique en su casa, justificar las variaciones de ángulos indicados en las tablas. Una pista. Está directamente relacionado con la electronegatividad de los átomos implicados. Variación de electronegatividades del átomo central o variación de electronegatividades de los sustituyentes. Evidentemente, y como ya se viene siendo habitual, para cualquier duda siempre pueden preguntar al profesor. En el caso de la estereoquímica de 5 pares, bipirámide trigonal, esta puede dar lugar a distintas geometrías, bipirámide trigonal, disfenoidal, geometría en T o lineal, dependiendo de cuántos pares solitarios tenga. En el caso de que no tenga pares solitarios, de que los 5 sean pares de enlace, tendríamos una situación de bipirámide trigonal. La estereoquímica viene determinada por 5 pares, los 5 son pares de enlace, luego la geometría viene determinada igualmente por 5 pares. Por lo tanto, bipirámide trigonal con ángulos de 90, 120 y 180 grados. En el caso de que tengamos un par solitario y 4 pares de enlace, nos encontramos con que en la bipirámide trigonal existen 2 tipos de posiciones no equivalentes entre sí, donde podemos colocar el par solitario. Se puede colocar en posición ecuatorial, como se muestra en la imagen de la izquierda, o se puede colocar en posición axial, como se muestra en la imagen de la derecha. Ambas posiciones no son equivalentes. Fijémonos que si el par solitario está en posición ecuatorial, imagen de la izquierda, tiene 2 pares de enlace a 90 grados y 2 a 120 grados, pero ninguno a 180. Si por el contrario dicho par solitario se coloca en posición axial, imagen de la derecha, tiene 3 pares de enlace a 90 grados y 1 a 180, pero ninguno a 120. Evidentemente, ambas posibilidades no son equivalentes, pero solo una es válida. Para ver cuál sería la correcta, hemos de estudiar las distintas repulsiones que se establecen entre los pares electrónicos, considerando solo aquellas situadas a 90 grados, dado que son las más intensas por presentar una distancia menor. Repulsiones par solitario-par solitario.
Evidentemente no tenemos en ambos casos. Repulsiones par solitario, par de enlace. La posición ecuatorial, izquierda, tiene dos pares de enlace a 90 grados, las dos axiales. Por el contrario, la posición axial, a la derecha, tiene tres pares de enlace a 90 grados, correspondientes a las tres posiciones ecuatoriales. Y por último, las repulsiones par de enlace, par de enlace. En la situación mostrada a la izquierda, cada una de las dos posiciones axiales presenta dos pares de enlace ocupando posiciones ecuatoriales, a 90 grados, lo que hace un total de 4. En la situación mostrada a la derecha, la posición axial inferior presenta tres pares de enlace ocupando posiciones ecuatoriales a 90 grados. Una vez calculado el número de cada una de las repulsiones, comprobamos que está bien hecho, para lo cual confirmamos que la suma es igual en ambos casos. 0, 2 y 4 suman 6, 0, 3 y 3 suman igualmente 6. Si no coinciden, quiere decir que alguna de las repulsiones la hemos considerado dos veces o no la hemos contado. A partir de aquí, descartaremos aquella posibilidad que presente mayor número de las interacciones de las más intensas, de las que más desestabilizan el sistema. Repulsiones par solitario, par solitario. En ambos casos tenemos 0. Seguidamente descartaríamos la que presente mayor número del siguiente tipo de interacciones. Par solitario, par de enlace. En este caso, 2 y 3. Descartamos la que presenta 3, con el par solitario en posición axial. Es decir, que el par solitario se coloca en posición ecuatorial. En esta estereoquímica de 5 pares, donde 4 son pares de enlace y 1 es par solitario colocado en ecuatorial, la estereoquímica es de pirámide trigonal, mientras que la geometría viene descrita únicamente por los 4 pares de enlace, siendo una geometría disfenoidal, aunque en algunos libros es frecuente encontrarlo traducido por geometría en balancín, pero lo correcto sería describirla conforme a la figura geométrica correspondiente, un disfenoide, y hablar en consecuencia de geometría disfenoidal. Los ángulos se cierran con respecto a los valores de referencia para la estereoquímica considerada, debido a la mayor repulsión ejercida por el par solitario, haciendo que el ángulo entre las dos posiciones axiales sea menor de 180 grados, el ángulo entre las dos posiciones ecuatoriales sea menor de 120 grados y el ángulo entre posición axial y posición ecuatorial sea menor de 90 grados. Las 4 distancias de enlace ya no van a ser iguales, dado que la repulsión ejercida por el par solitario podemos descomponerla en una componente horizontal responsable de que se cierre el ángulo entre las posiciones axiales y una componente vertical que hace que las distancias axiales sean ligeramente más largas que las ecuatoriales. En el caso de que tengamos dos pares solitarios y 3 pares de enlace, nos encontramos con que en la bipirámide trigonal existen 3 formas de colocar los dos pares solitarios: a 90 grados como se muestra en la imagen de la izquierda, a 180 grados como se muestra a la derecha y a 120 grados como apreciamos en la figura central. Se trata de 3 disposiciones que obviamente no son equivalentes, pero solo una es válida. Para ver cuál sería la correcta, hemos de estudiar las distintas repulsiones que se establecen entre los pares electrónicos, considerando solo aquellas situadas a 90 grados, dado que son las más intensas por presentar una distancia menor. Repulsiones par solitario, par solitario. Evidentemente tenemos una en el supuesto de la izquierda y ninguna en los otros dos casos. Repulsiones par solitario, par de enlace. En el supuesto de la izquierda, el par solitario, situado en la posición axial superior, tiene dos pares de enlace a 90 grados correspondientes a las dos posiciones ecuatoriales, mientras que el par solitario situado en ecuatorial solo tiene un par de enlace a 90 grados correspondiente a la posición axial inferior. En total, 2 y 1, 3 repulsiones. En el caso mostrado en el centro, ambos pares solitarios están situados en ecuatorial y tienen dos pares de enlace a 90 grados correspondientes a las posiciones axiales, lo que hace un total de 4 repulsiones. En la situación de la derecha, ambos pares solitarios ocupan posiciones axiales, teniendo cada uno de ellos 3 pares de enlace a 90 grados correspondientes a las 3 posiciones ecuatoriales, lo que hace un total de 6 repulsiones. Y por último, las repulsiones par de enlace, par de enlace. En la situación mostrada a la izquierda, el par de enlace situado en la posición axial inferior tiene dos pares de enlace a 90 grados, son las posiciones ecuatoriales. En la situación central, el par de enlace situado en posición ecuatorial tiene las dos posiciones axiales a 90 grados, y en el supuesto mostrado a la derecha, todos los pares de enlace están situados a 120 grados, por lo que no habría repulsiones. Una vez calculado el número de cada una de las repulsiones, comprobamos que está bien hecho, para lo cual confirmamos que la suma es igual en ambos casos. 1, 3 y 2 suman 6, 0, 4 y 2 suman 6, 0, 6 y 0 suman igualmente 6. Si no coinciden, como ya hemos visto anteriormente, quiere decir que alguna de las repulsiones la hemos considerado dos veces o no la hemos contado. A partir de aquí, descartamos aquella posibilidad que presente mayor número de las interacciones más intensas,
las que más desestabilizan el sistema, repulsiones par solitario, par solitario. Así, descartaríamos la de la izquierda, con los pares solitarios en 90 grados, reduciendo las tres situaciones a solo dos. Seguidamente, descartaríamos la que presente mayor número del siguiente tipo de interacciones, par solitario, par de enlace. En este caso, 4 y 6. Descartamos la que presenta 6 con los pares solitarios a 180 grados. Es decir, que los pares solitarios se colocan a 120 grados entre sí, ocupando posiciones ecuatoriales. En esta estereoquímica de 5 pares, donde 3 son pares de enlace y 2 son pares solitarios, la estereoquímica es bipirámide trigonal, mientras que la geometría viene descrita únicamente por los 3 pares de enlace, siendo una geometría en T. Los ángulos se cierran con respecto a los valores de referencia para la estereoquímica considerada, debido a la mayor repulsión ejercida por los 2 pares solitarios, haciendo que el ángulo entre las dos posiciones axiales sea menor de 180 grados, y el ángulo entre la posición axial y la posición ecuatorial sea igualmente menor de 90 grados. Las tres distancias de enlace ya no van a ser iguales, dado que la repulsión ejercida por los pares solitarios podemos descomponerla en una componente horizontal responsable de que se cierre el ángulo entre las posiciones axiales y una componente vertical que hace que las distancias axiales sean ligeramente más largas que la ecuatorial. Por último, en el caso de que tengamos 3 pares solitarios y 2 pares de enlace, nos encontramos con que en la bipirámide trigonal existen 3 formas de colocar los 2 pares de enlace: a 90 grados como se muestra en la imagen de la izquierda, a 180 grados como se muestra a la derecha y a 120 grados como apreciamos en la figura central. Se trata de 3 disposiciones no equivalentes, pero solo una es válida. Para ver cuál sería la correcta, al igual que en los casos anteriores, hemos de estudiar las distintas repulsiones que se establecen entre los pares electrónicos, considerando solo aquellas situadas a 90 grados. Repulsiones par solitario, par solitario. En la situación mostrada a la izquierda, el par solitario, situado en la posición axial superior, tiene 2 pares solitarios a 90 grados. Son las posiciones ecuatoriales. En la situación central, el par solitario situado en posición ecuatorial tiene las 2 posiciones axiales a 90 grados. Y en el supuesto mostrado a la derecha, todos los pares solitarios están situados a 120 grados, por lo que no habría repulsiones. Repulsiones par solitario, par de enlace. En el supuesto de la izquierda, el par de enlace, situado en la posición axial inferior, tiene 2 pares solitarios a 90 grados, correspondientes a las 2 posiciones ecuatoriales, mientras que el par de enlace situado en ecuatorial solo tiene un par solitario a 90 grados, correspondiente a la posición axial superior. En total, 2 y 1, 3 repulsiones. En el caso mostrado en el centro, ambos pares de enlace están situados en ecuatorial y tienen 2 pares solitarios a 90 grados, correspondientes a las posiciones axiales, lo que hace un total de 4 repulsiones. En la situación de la derecha, ambos pares de enlace ocupan posiciones axiales, teniendo cada uno de ellos 3 pares solitarios a 90 grados, correspondientes a las 3 posiciones ecuatoriales, lo que hace un total de 6 repulsiones. Y por último, las repulsiones par de enlace, par de enlace. Evidentemente, tenemos una en el supuesto de la izquierda y ninguna en los otros dos casos. Una vez calculado el número de cada una de las repulsiones, comprobamos que está bien hecho, para lo cual confirmamos que la suma es igual en todos los casos. 2, 3 y 1 suman 6, 2, 4 y 0 suman 6, 0, 6 y 0 suman igualmente 6. Si no coincidieran, como ya hemos visto anteriormente, quiere decir que alguna de las repulsiones la hemos considerado 2 veces o no la hemos contado. A partir de aquí, descartaremos aquella posibilidad que presente mayor número de las interacciones más intensas, las que más desestabilizan el sistema: repulsiones par solitario, par solitario. Así, descartaríamos las 2 primeras, con los pares de enlace a 90 y 120 grados respectivamente. Es decir, que los 3 pares solitarios se colocan en posiciones ecuatoriales a 120 grados entre sí, en esta estereoquímica de 5 pares, donde 2 son pares de enlace y 3 son pares solitarios. La estereoquímica es de bipirámide trigonal, mientras que la geometría viene descrita únicamente por los 2 pares de enlace, siendo una geometría lineal con un ángulo de 180 grados. En este caso, los ángulos no se cierran con respecto a los valores de referencia, dado que la repulsión ejercida por los 3 pares solitarios se anula por simetría. Ambas distancias de enlace son iguales. En el caso de una estereoquímica de 6 pares, estereoquímica de referencia octaédrica, la presencia o no de pares solitarios y su número va a dar lugar a distintas geometrías, obteniéndose así geometrías octaédrica, geometría pirámide tetragonal y geometría plano cuadrada. El tratamiento que haríamos sería exactamente el mismo que hemos visto para una estereoquímica de 5 pares con bipirámide trigonal, pero en este caso con 6, considerando las repulsiones que hay entre los pares de electrones par solitario, par solitario, par solitario, par de enlace o par de enlace, par de enlace. De esta forma tendríamos que para los 6 pares como pares de enlace,
La estereoquímica es octaédrica y la geometría es octaédrica regular. En el caso de 5 pares de enlace y un par solitario, la estereoquímica es octaédrica, la geometría va a ser de pirámide tetragonal, con ángulos todos ellos menores de 90 y de 180 grados. Y por último, en el caso de que tengamos 4 pares de enlace y 2 pares solitarios, tendremos una disposición de los pares solitarios a 180 grados, y como consecuencia de ello la estereoquímica sigue siendo octaédrica, pero la geometría es plano cuadrado. Las repulsiones entre ambos pares solitarios son iguales, se anula por simetría y como consecuencia de ello la geometría es plana con ángulos de 90 y 180 grados y las 4 distancias de enlace son iguales. La discusión y tratamiento pormenorizado, dependiendo de que no haya pares solitarios, haya uno o haya 2 pares solitarios, queda como ejercicio de práctica para que el alumno lo realice en su casa. Evidentemente, como ya viene siendo habitual, cualquier duda puede consultarse al profesor. La ecuación que hemos utilizado hasta ahora para calcular el número total de coordinación, recordemos, número de electrones de la capa de valencia más el número de ligandos menos la carga con su signo dividido por 2, nos daba el número total de pares solitarios y pares de enlace. Esta ecuación es válida únicamente en el caso de que todos los enlaces sean sencillos, partiendo del supuesto de que cada par solitario y cada par de enlace nos va a determinar una de las posiciones de ese poliedro de coordinación. En el momento en que tengamos enlaces dobles o enlaces múltiples, esto ya no es válido. Esta ecuación deja de ser válida porque algunos de los pares de enlace, concretamente los que corresponden a enlaces pi, no van a marcar una nueva posición de ese poliedro de coordinación, sino que van a marcar una posición que ha sido previamente marcada por un enlace sigma. En consecuencia, tendremos que calcular por separado el número de pares solitarios y el número de pares de enlace. Para calcular el número de pares solitarios será el número de electrones que tiene el átomo central en su capa de valencia menos el estado de oxidación y dividido por 2. O dicho de otra forma, los electrones que tiene la capa de valencia menos los que ha cedido, que nos indican su estado de oxidación, son los que le quedan. La mitad son los pares. El número de pares de enlace vamos a considerarlo como el número de ligandos, el número de enlaces, en el entendimiento de que si enlace es sencillo tendremos un enlace sigma, si es doble habrá un sigma o un pi, si es triple habrá un sigma y habrá 2 pi, pero siempre tendremos un sigma independientemente del número de pi que nos haga falta. El número total de pares solitarios, calculado de esta forma, junto con el número de pares de enlace, nos determina el número de orbitales híbridos que necesitamos. Como consecuencia de ello tendremos la hibridación, que nos indica una estereoquímica concreta. En el caso de que el enlace sean todos sencillos, podremos seguir utilizando el primer método. En el caso de que haya enlaces múltiples, el primero no es correcto, solo podremos utilizar el segundo. La recomendación es que el segundo, dado que es válido siempre, sea el que utilicen los alumnos. No obstante, presenta un problema relativamente habitual en los alumnos, y es el cálculo del estado de oxidación. Sea el primer caso, sea el segundo, una vez que tengamos la estereoquímica de partida, a partir de ahí simplemente es jugar con la resonancia, obtener distintas estructuras de Lewis que nos representan distintas formas resonantes, seleccionar aquellas que tengan mayor peso y a partir de ellas construir el híbrido de resonancia. Ejercicios de este tipo pueden ser encontrados fácilmente en la plataforma, en las actividades programadas y en los cuestionarios puestos a disposición de los alumnos. Y por supuesto, siempre se puede consultar al profesor. En la tabla que se muestra aparecen de forma resumida las principales estereoquímicas y geometrías que se obtienen a partir de ellos, así como algunos ejemplos característicos de estas. Así, para una estereoquímica lineal, geometría lineal, tendríamos un hidruro de berilio. Para una estereoquímica plano-trigonal, geometría plano-trigonal, el típico fluoruro de boro. Para una estereoquímica tetraédrica, una geometría tetraédrica sería el metano, geometría piramidal el amoníaco, geometría angular el agua, geometría lineal que realmente no tendría mucho sentido, puesto que es un par de enlace que no forma ángulo con nadie, puesto que no hay un segundo par de enlace, sería el fluorhídrico. De una estereoquímica de 5 pares bipirámide trigonal, geometría bipirámide trigonal, sería un pentacloruro de fósforo, y una geometría octaédrica sería el hexafluoruro de azufre. Seguidamente estudiaremos lo que se conoce como principio isoelectrónico, que básicamente lo que nos viene a decir es que cuando tenemos moléculas con el mismo número de electrones y de átomos pesados, entendiendo por átomos pesados aquellos diferentes del átomo de hidrógeno, tienen estructuras electrónicas similares, geometrías similares y propiedades químicas similares. Así, las moléculas que se muestran a continuación son todas ellas moléculas e iones constituidos por 3 átomos pesados, los hidrógenos no cuentan, y todas ellas tienen 22 electrones. Como consecuencia, todas ellas son especies lineales con un ángulo de 180 grados y una reactividad química muy parecida. No obstante, podemos ampliar la validez de este principio electrónico si no nos limitamos a especies que tengan 22 electrones en total,
sino especies que tengan el mismo número de electrones en la capa de valencia entre sus átomos constitutivos, es decir, 16, lo cual da pie a la incorporación de elementos más pesados, y sin embargo todas ellas, 3 átomos pesados, 16 electrones en la capa de valencia, aunque no tengan 22 en total, siguen siendo lineales con un ángulo de 180 grados y con la misma reactividad química. Así, muchas de estas especies sufren reacciones análogas frente a un mismo reactivo químico. Las bases de Lewis, como el grupo hidroxilo o el agua, atacan a la molécula en el átomo central. Análogamente, se fragmentan de modo similar cuando sufren un proceso de irradiación ultravioleta. Esto hace pensar en que la existencia de análogos isoelectrónicos de un compuesto desconocido puede servir como estímulo para su primera síntesis. Así, en el año 1971, se conocían una serie de compuestos con ligandos carbonilo y nitrosilo. Recordemos a nivel de primero que el carbonilo es un dador de 2 electrones, el nitrosilo es un dador de 3 y que el conjunto con el metal tienden a los 18 electrones. Así, el compuesto de níquel es un tetracarbonilo, el de cobalto es un tricarbonilo nitrosilo, el de hierro ya tiene 2 ligandos carbonilo, 2 ligandos nitrosilo, y el de manganeso tiene un ligando carbonilo y 3 ligandos nitrosilo. Considerando esta secuencia níquel, cobalto, hierro y manganeso, el siguiente elemento en cuestión sería el cromo. Aplicando el principio electrónico, para tener un compuesto con 4 ligandos y 18 electrones, el cromo tiene 6 electrones, es un S1 de 5. Parece lógico pensar que el compuesto sea con 4 ligandos nitrosilo. Y efectivamente, el compuesto tetranitrosilo de cromo fue preparado por fotólisis del hexacarbonilo de cromo en presencia de monóxido de nitrógeno. No obstante, del mismo modo que toda regla tiene su excepción, el principio electrónico también tiene sus limitaciones. Cuando comparamos un dióxido de carbono con un fluoruro de cianógeno, este último es capaz de dar una reacción de polimerización que el anhídrido carbónico no es capaz de dar. O cuando comparamos el benceno con la boracina, también llamado benceno inorgánico, ambos tienen estructuras muy similares, pero la boracina es capaz de sufrir protonación en sus 3 nitrógenos para dar el correspondiente cloruro de triamonio, cosa que el benceno no es capaz de dar. Es decir, lo que el alumno tiene que tener muy claro es que nosotros siempre vamos a poder interpretar los hechos, pero hacer predicciones o generalizaciones muy amplias normalmente da lugar a errores. El principio electrónico nos permite hacer ciertas predicciones, pero tiene ciertos fallos, no se puede generalizar. Seguidamente daremos paso al estudio de las propiedades moleculares, empezando por la fortaleza y distancia de enlace. Para ello tenemos que recordar un concepto visto anteriormente. Decíamos que cuando se solapaban 2 orbitales atómicos, podemos tener 2 situaciones, enlazante o antienlazante, y definíamos lo que llamamos la integral de solapamiento, tal que, cuando esa integral de solapamiento adquiere valores positivos, estamos en una situación enlazante. Cuando la integral de solapamiento toma valores negativos, la situación es antienlazante. En general, observamos que cuanto más corta sea la distancia de ese enlace químico, mayor es el carácter S de los orbitales híbridos que lo generan. Veámoslo con un ejemplo. Imaginemos un compuesto como el acetileno. El carbono forma un enlace sigma con el hidrógeno, con el orbital 1s del hidrógeno, y el orbital que está aportando el carbono a ese enlace sigma es un híbrido sp, dado que el carbono presenta un triple enlace. Un híbrido sp presenta un 50% de carácter S, y en consecuencia la distancia de enlace carbono-hidrógeno es de 1,05. Si en lugar de este compuesto usamos el eteno, donde ya el carbono presenta una hibridación sp2, el orbital híbrido que va a utilizar el carbono es un híbrido sp2, con un 33% de carácter S, menos que antes. En consecuencia, la distancia del enlace carbono-hidrógeno es mayor, 1,07. Y si utilizamos ya un metano, donde el híbrido implicado es un híbrido sp3 con tan solo un 25% de carácter S, la longitud es de 1,09. Es decir, que a medida que está aumentando el orden de ese enlace triple con respecto a un doble o un sencillo, ese enlace es más fuerte, aumenta la fortaleza del enlace y en consecuencia disminuye la distancia. Una forma de medir esa fortaleza del enlace es la espectroscopía infrarroja. En ella nos aparece una frecuencia de vibración o número de ondas que depende de 2 parámetros. Uno de ellos, la K, que es la constante de elasticidad de Hooke o la ley de Hooke, y el otro es la mu, que es la masa reducida del sistema y que se define como el inverso de la masa reducida igual a la suma de los inversos de todas y cada una de las masas de todas y cada una de esas partículas que constituyen el sistema. Si estudiamos el caso de los enlaces carbono-nitrógeno, dependiendo que el enlace sea sencillo, doble o triple, la masa de los átomos implicados no cambia, por lo tanto la masa reducida del sistema va a ser la misma. Lo que nos va a cambiar va a ser la constante de Hooke. A medida que aumenta el orden de enlace, aumenta esa constante de Hooke. Y como consecuencia de ello, aumenta la frecuencia de vibración, que pasa de unos 1000 centímetros menos 1 en el caso del enlace sencillo,
unos 1500 en el caso del enlace doble y 2000 en el caso del enlace triple. Es decir, en el caso del espectro infrarrojo, veríamos un desplazamiento de la banda hacia la izquierda conforme aumenta la fortaleza de ese enlace. En el caso de comparar enlaces sencillos, como puedan ser carbono-nitrógeno, carbono-carbono o carbono-hidrógeno, vemos que la constante de Hooke prácticamente no varía. Lo que nos va a variar es la masa reducida del sistema. Con átomos con unas masas similares, carbono-carbono o carbono-nitrógeno, esa masa reducida presenta una variación pequeña y el rango de frecuencias donde nos sale es aproximadamente el mismo, en torno a unos 1000 centímetros a la menos 1. En cambio, cuando se implican átomos ligeros, como es el caso del hidrógeno, un enlace carbono-hidrógeno, el valor de esa masa reducida disminuye drásticamente y como consecuencia de ello, esa frecuencia de vibración aumenta. Se produce un fuerte desplazamiento de la señal a la izquierda del espectro, alcanzando en el caso particular del enlace carbono-hidrógeno los 3600 centímetros a menos 1. En general, a medida que disminuye la masa de los átomos implicados o aumenta el orden de enlace entre esos átomos, aumenta la fortaleza, lo cual lo vemos en el espectro infrarrojo por un desplazamiento hacia la izquierda. Otra propiedad molecular sería la valencia o estado de oxidación, aunque estrictamente hablando sería no una propiedad de la molécula, sino de los elementos que constituyen esa molécula. Hasta aproximadamente el año 1850 se venía utilizando el término valencia en el sentido de capacidad de combinación de un elemento, y así para el caso de un catión sodio hablamos de una valencia 1. En cambio, actualmente el término valencia se utiliza más bien como un adjetivo asociado a todo aquello que tenga que ver o esté implicado de una u otra forma con el enlace químico. Así hablamos de electrones de valencia, capa de valencia. En su lugar se acuña el término estado de oxidación, para describir los cambios normalmente de tipo redox que han sufrido esos átomos. Para sustancias monoatómicas, el estado de oxidación se define como el número atómico del átomo menos el número de electrones no compartidos, es decir, viene a coincidir con lo que habitualmente denominamos la carga formal. Así, para un sulfuro tendría un estado de oxidación de menos 2, menos 1 en el caso de un cloruro, más 2 en el caso del cobalto, más 3 en el caso del hierro. Para moléculas, como puede ser el caso del monóxido de nitrógeno, definir ese estado de oxidación requiere conocer en detalle la distribución electrónica exacta, algo que sabemos que es imposible. En consecuencia, cuando para una molécula de monóxido de nitrógeno decimos que el oxígeno tiene un estado de oxidación de menos 2, esto no implica en absoluto que el oxígeno tenga 10 de esos 15 electrones. Ese estado de oxidación es un mero formalismo y como tal ha de manejarse. Lo definimos arbitrariamente siguiendo 4 reglas básicas. Primero, el estado de oxidación de los elementos en sus formas alotrópicas es cero. Es decir, cuando hablemos de un oro o un helio, o cuando hablemos de un nitrógeno, oxígeno, cloro formando parte de moléculas diatómicas, el estado de oxidación va a ser cero. Segunda, el estado de oxidación del oxígeno se define arbitrariamente como menos 2, salvo los casos ya conocidos de peróxido, superóxido o hiperóxido y ozonídero. Del mismo modo, el estado de oxidación del hidrógeno se define como más 1, salvo los hidruros, donde se define como menos 1. Para el resto de los elementos, el estado de oxidación se define tal que la suma algebraica de los estados de oxidación de todos y cada uno de los elementos que forman parte de esa especie química ha de ser igual a la carga neta que soporta la especie química. Catiónica en el caso de un catión, aniónica en el caso de un anión y nula en el caso de una molécula neutra. De forma totalmente análoga tendríamos los radios covalentes. En este caso definimos el radio covalente como la mitad de la distancia de enlace covalente entre dos átomos. Por ejemplo, en el caso de la molécula de flúor, tenemos una distancia flúor-flúor, la mitad será el radio covalente. Lógicamente, como tenemos un cierto grado de solapamiento entre los orbitales atómicos, el radio covalente siempre va a ser menor que el radio atómico. Se puede medir experimentalmente, a partir de enlaces entre dos átomos idénticos, el radio covalente de uno de ellos, y a partir de enlace entre dos átomos distintos y por diferencia, el radio del tercero. Por ejemplo, si consideramos un etano, podemos medir la distancia carbono-carbono en enlace sencillo, 1,54. La mitad será el radio covalente del carbono implicado en enlaces sencillos, 0,74. Posteriormente, en un compuesto como la metilamina, sabemos que la distancia del enlace carbono-nitrógeno, enlace sencillo, 1,44, será la suma de los radios covalentes del carbono y del nitrógeno. El radio covalente del carbono lo acabamos de calcular, el 0,74. Por diferencia obtenemos el radio covalente del nitrógeno, 0,70. Análogamente se puede hacer el cálculo a la inversa. Obtenido los radios, hacer una estimación de la distancia de enlace. Así, a partir del acetileno, con una distancia de enlace carbono-carbono en enlace triple
De 1,20 podemos obtener un radio covalente del carbono implicado en enlace triple de 0,60. Análogamente para el nitrógeno, en una molécula diatómica, obtenemos un radio covalente del nitrógeno implicado en triple enlace de 0,54, y podemos estimar que para un cianuro o un nitrilo, el radio covalente del carbono más el radio covalente del nitrógeno será la distancia de enlace covalente, triple enlace carbono-nitrógeno. La suma es 1,15. El valor obtenido experimentalmente es de 1,16. Evidentemente la cuestión no es siempre tan sencilla. Muchas veces se producen anomalías. Anomalías que debemos de ser capaces de interpretar. Estas anomalías pueden tener su origen en tres posibles causas. Por un lado, por impedimento estérico. Si calculamos el radio covalente de un carbono implicado en enlace sencillo, en un tetrafluoruro de carbono, el radio es menor que si lo hacemos en un tetrayoduro de carbono. Eso es debido a que los sustituyentes voluminosos, los ioduros, con un mayor requerimiento estérico, hacen que el radio del átomo central sea aparentemente mayor. Algo que podemos visualizar muy fácilmente imaginándonos 4 balones de baloncesto, que dejan un hueco relativamente grande, y 4 pelotitas de tenis que dejan un hueco relativamente pequeño. Por otro lado, el radio covalente de un átomo, genérico, un átomo A, implicado en un enlace sencillo con el hidrógeno, resulta anormalmente corto. Esto es debido a que el hidrógeno no tiene más electrón que el que utiliza para dar el enlace. Como consecuencia de ello, no sufre repulsiones interelectrónicas y permite que la penetración de las nubes electrónicas sea mayor. También podemos encontrarnos con situaciones como la de la diracina, donde el radio covalente de nitrógeno implicado en un enlace sencillo es de 0,7 y en consecuencia cabría esperar una distancia de enlace nitrógeno-nitrógeno de 1,4. Sin embargo, experimentalmente esa distancia es de 1,46, es decir, ligeramente mayor de lo esperado. Lo que está ocurriendo en este caso es que tenemos que tener en cuenta que el nitrógeno es un elemento del segundo periodo, y ambos nitrógenos disponen cada uno de ellos de un par solitario. Esos pares solitarios se encuentran relativamente próximos y ejercen una repulsión, responsable de ese pequeño alargamiento a la distancia de enlace. Por otro lado, también podemos tener anomalías por diferencia de electronegatividades. Cuanto mayor diferencia tengan de electronegatividad de los átomos implicados, mayor será el acortamiento de la distancia de enlace. Shoemaker y Stevenson sugieren el siguiente cálculo, donde la distancia de enlace entre dos átomos es la suma de los radios covalentes de ambos átomos menos un término que nos refleja la influencia que tiene la diferencia de electronegatividades y que aumenta conforme aumenta dicha diferencia. Y por último, las anomalías también pueden estar originadas por la energía de resonancia iónica. A mayor diferencia de electronegatividades, mayor contribución de formas iónicas, dado que hay una mayor separación de carga, lo cual lleva asociada una estabilización por la energía de resonancia iónica, un acortamiento de los enlaces. Lógicamente, este efecto es tanto más acusado cuanto mayor sea el número de sustituyentes electronegativos. En este caso podemos ver que para el caso del fluorometilo, difluorometilo, trifluorometilo o tetafluorometano, se van acortando conforme aumenta el número de átomos de flúor presentes. Si estudiamos el caso del tetrafluoruro de silicio, nos encontramos con que la suma de los radios covalentes de silicio y de flúor nos daría una distancia de enlace esperada de 1,81. Sin embargo, la distancia medida es de 1,54. En este caso, el acortamiento resulta bastante más que significativo. La diferencia reside ahora en que el silicio no es un elemento del segundo periodo, como era el caso del carbono, sino del tercero. Eso significa que aunque el flúor sea más electronegativo y retire hacia él parte de la densidad electrónica del enlace y provoca una aparición de cargas formales y como consecuencia de ello una estabilización por energía de resonancia iónica, ese flúor con pares solitarios puede alojar parte de sus pares solitarios en los orbitales atómicos vacíos del silicio, que al ser del tercer periodo tiene orbitales atómicos. Como consecuencia de ello, se produce un doble enlace entre ese flúor y el silicio, es decir, un doble enlace que será sensiblemente más corto. Pero esto puede ocurrir con cualquiera de los 4 átomos de flúor, con lo cual realmente el tetrafluoruro de silicio sería un híbrido de resonancia donde el orden de enlace flúor-silicio ya no es 1, que se correspondería con esa distancia de enlace de 1,81, sino que formalmente sería de 5/4, un orden de enlace superior a la unidad y que como consecuencia implica un acortamiento sensible de ese enlace, hasta el 1,54. En la imagen puede verse una representación cualitativa de cómo van variando los radios covalentes, donde vemos que al igual que ocurría con los radios atómicos, estos radios van aumentando a medida que nos desplazamos hacia la izquierda dentro de un periodo y hacia abajo dentro de una familia. Una propiedad importante cuando hablamos del enlace covalente es la energía de enlace o energía de disociación. Formalmente es lo mismo, simplemente cambiado de signo. Cuando consideramos los elementos para formar el compuesto,
Hablamos de una energía que se desprende una energía de enlace. Si por el contrario cogemos el enlace y lo rompemos para dar lugar a los elementos constitutivos, será una energía que tendremos que dar al sistema, será una energía de disociación. Numéricamente, energía de enlace y energía de disociación coinciden. La energía de enlace es la energía que se desprende, y diremos que tiene un signo negativo. La energía de disociación es la energía que tenemos que dar para romper el enlace, tendrá un signo positivo. En el caso de que al romper la molécula completamente se rompan varios enlaces iguales, pues simplemente la energía del enlace será la energía total puesta en juego dividida entre el número de enlaces que se rompen. Por ejemplo, para el metano, pues la energía de enlace es la correspondiente a la energía de reacción dividido entre los 4 enlaces carbono-hidrógeno que se están rompiendo. En el caso de la molécula de etano, romper completamente la molécula implica romper un enlace carbono-carbono y 6 enlaces carbono-hidrógeno. En el caso de la energía de enlace carbono-hidrógeno lo acabamos de calcular con el metano, por diferencia podemos obtener el valor de la energía de disociación o energía de enlace carbono-carbono. Lógicamente los valores que nos van a aparecer tabulados en los libros son valores promedio. Ahora vamos a ver dos errores en los cuales los alumnos incurren con relativa frecuencia. El primero de ellos. Cuando consideramos un enlace carbono-carbono, un enlace sencillo tiene menos energía que un enlace doble, y un enlace doble tiene menos energía que un enlace triple. El enlace sencillo carbono-carbono es un enlace sigma. El enlace doble implica un enlace sigma y un enlace pi. Y el enlace triple implica un enlace sigma y 2 enlaces pi. Un enlace sigma siempre va a ser más energético que un enlace pi. Eso significa que un enlace doble, sigma más pi, será más energético que un enlace sencillo, pero no el doble. Más energético, no el doble. Del mismo modo, un enlace triple será más energético que el doble o el sencillo, pero no va a ser el triple de energético que un enlace sencillo. Cuidado con esto. Segundo, cuando consideramos la molécula de yodo, lo que es el enlace o la interacción entre los dos átomos de yodo es un enlace covalente. Por lo tanto, es un enlace fuerte, direccional. En cambio, la interacción entre dos moléculas de yodo es una interacción de Van der Waals, no direccional y débil. Es decir, diremos que el enlace entre dos átomos de yodo es muy fuerte, es un enlace covalente. Sin embargo, sublimar yodo es muy fácil, porque no estamos rompiendo el enlace covalente. Estamos rompiendo la interacción entre dos moléculas de yodo, que es una interacción de tipo Van der Waals, una interacción muy débil. El compuesto es el mismo. La interacción que vamos a vencer es completamente distinta. Y la última de las propiedades moleculares que vamos a estudiar es la polaridad de los enlaces y el momento dipolar. Hasta ahora hemos visto compuestos que podemos denominar, entre comillas, como compuesto covalente puro o enlace covalente puro. Típicamente, pues el enlace cloro-cloro en la molécula diatómica, el enlace hidrógeno-hidrógeno o el enlace nitrógeno-nitrógeno. Más adelante, en el tema del enlace iónico, veremos compuestos o enlaces iónico-puros, por ejemplo, entre un cloruro, anión, y un catión sodio. Entre medias tenemos los compuestos covalentes entre dos átomos distintos donde existe una cierta fracción de carga positiva y fracción de carga negativa como consecuencia de que uno de los átomos es más electronegativo, atrae hacia sí el par electrónico de enlace y aparece una cierta fracción de carga negativa y como consecuencia en el otro aparece una fracción de carga positiva. Vamos a definir como un dipolo dos cargas iguales y opuestas separadas una determinada distancia. Eso genera un momento dipolar, tal que ese momento dipolar es igual al producto de las cargas por la distancia. En el caso de que tengamos una separación de cargas igual a un electrón separado a una distancia de un Armstrong, eso da lugar a la unidad de medida del momento dipolar, un Debye. Hay que tener presente una cosa, y es importante. El momento dipolar es una magnitud vectorial, y por lo tanto se van a sumar como vectores, tal que una suma de dos momentos dipolares de 1, con un módulo de 1, 1 más 1, puede dar entre 0 y 2 cualquier cosa. Si los dos tienen mismo sentido y misma dirección, 1 más 1 serán 2. Si forman 180 grados, misma dirección y sentido contrario, 1 más 1 dará 0. Dependiendo del ángulo, puede dar cualquier cosa intermedia. En compuestos que sean covalentes puros, la separación de cargas es 0, y por lo tanto el momento dipolar de la especie será 0. En compuesto iónico puro, la separación de cargas es la unidad. En el caso de un compuesto normal, un compuesto covalente con un cierto grado de carácter iónico, tendremos una separación de cargas delta, tal que, a partir del momento dipolar teórico
que sea una separación de cargas igual a la unidad, separada a una distancia igual a la distancia de enlace y que se correspondería con un compuesto 100% iónico, y el momento dipolar experimental, podemos determinar el tanto por ciento de carácter iónico que tiene un enlace covalente. Así, por ejemplo, podemos establecer para la serie de los haluros de hidrógeno ciertos momentos dipolares. El momento dipolar del fluoruro de hidrógeno es 1,98, del cloruro es 1,03, del bromuro es 1,79, del yoduro es 1,38. El fluoruro de hidrógeno es mucho más polar, tiene una mayor separación de cargas que el yoduro de hidrógeno, como corresponde a un flúor mucho más electronegativo que un yodo. Veamos algunos ejemplos de cómo sumamos estos momentos dipolares como vectores. En el caso de un trifluoruro de boro, en la molécula existen 3 momentos dipolares, correspondientes a los 3 enlaces boro-flúor. Los 3 momentos dipolares son iguales en módulo, pero tienen distintas direcciones y sentidos. Dado que su disposición es plano-trigonal simétrica en un plano, estos 3 momentos dipolares se van a anular por simetría, y el resultado es que la molécula, en su conjunto, no presenta momento dipolar, es apolar. Si por el contrario tenemos una molécula como el cloruro de carbonilo, donde el átomo central de carbono está unido a 2 sustituyentes idénticos, los 2 cloros, y un tercero distinto, el oxígeno, esta molécula, al igual que antes, presentará 3 momentos dipolares. Lo que ocurre es que ahora 2 de esos momentos dipolares son iguales en módulo, los que corresponden a los 2 enlaces carbono-cloro, pero presentan direcciones y sentidos distintos. Concretamente, su suma vectorial es tal que las 2 componentes horizontales se anulan, una a derechas y otra a izquierdas, y las 2 componentes verticales se suman entre sí, y la resultante se suma al tercer momento dipolar, el correspondiente al enlace carbono-oxígeno. En conjunto, la suma vectorial de estos 3 momentos dipolares da lugar a una resultante no nula, una resultante que está dirigida en la dirección vertical. Podemos decir que la dirección de ese momento dipolar resultante es la dirección del enlace carbono-oxígeno, o bien podemos decir que es la dirección de la bisectriz de los 2 enlaces carbono-cloro. Si ahora estudiamos el caso de una estereoquímica tetraédrica, con 4 sustituyentes, como es el caso del tetracloruro de carbono, los 4 sustituyentes son iguales. Es decir, la molécula presenta 4 momentos dipolares iguales en módulo, correspondientes a los 4 enlaces carbono-cloro. Pero esos 4 momentos dipolares tienen distinta dirección y distinto sentido. La suma vectorial de esos 4 momentos dipolares se anula por simetría, puesto que un tetraedro regular tiene simetría esférica. Por lo tanto, la molécula, en su conjunto, no presenta momento dipolar. Decimos que se anulan por simetría. Si uno de los sustituyentes fuera distinto, por ejemplo, el triclorometano o cloroformo, tenemos 4 momentos dipolares. 3 de ellos, los correspondientes a los 3 enlaces carbono-cloro, son iguales en módulo, distintos en dirección y sentido. Y el cuarto, correspondiente al enlace carbono-hidrógeno, es distinto en módulo, dirección y sentido a los 3 primeros. A la hora de sumarlos, los 3 momentos dipolares correspondientes a los enlaces carbono-cloro tienen componentes horizontales en el plano que se anulan por simetría, dado que aunque los ángulos sean de 109 grados, sus proyecciones sobre el plano están a 120 grados. La componente vertical de estos 3 se suma entre sí y se suma al cuarto momento dipolar. El resultado será un momento dipolar dirigido en la dirección vertical, bien en la dirección del enlace carbono-hidrógeno, o si se prefiere decir así, en la dirección de la bisectriz del ángulo sólido formado por los 3 enlaces carbono-cloro. En el caso de que tengamos 4 sustituyentes distribuidos 2 a 2, por ejemplo, diclorometano, tendremos 4 momentos dipolares, iguales 2 a 2 en módulo, 2 correspondientes a los enlaces carbono-cloro, 2 correspondientes a los enlaces carbono-hidrógeno. Todos ellos con distinta dirección y distinto sentido. La suma vectorial de los 2 momentos dipolares correspondientes a los enlaces carbono-cloro dará lugar a una resultante dirigida en la dirección de la bisectriz de ambos enlaces, y análogamente la suma vectorial de los 2 momentos dipolares correspondientes a los enlaces carbono-hidrógeno dará lugar a una resultante dirigida en la bisectriz de ambos enlaces. Ambas resultantes se suman. La resultante final de la molécula, el momento dipolar de la molécula de diclorometano, estará dirigido en una dirección que podemos describir como la bisectriz de los 2 enlaces carbono-cloro, o bien la bisectriz de los 2 enlaces carbono-hidrógeno. En el caso de un tetrafluoruro de azufre, con una disposición disfenoidal, tendremos 4 enlaces y, en consecuencia, 4 momentos dipolares correspondientes a esos 4 enlaces. En módulo podemos decir que son iguales, en dirección hay 2 que son prácticamente iguales, no sean exactamente iguales, puesto que el ángulo no llega a ser 180 grados, sino que es ligeramente menor, pero bueno, como primera aproximación podemos decir que son prácticamente iguales y que corresponderían a los 2 flúores situados en posiciones axiales, y por lo tanto tendríamos la suma vectorial de los 2 momentos dipolares situados en ecuatorial, correspondiente a los 2
enlaces azufre-flúor en ecuatorial. La resultante estaría dirigida en la dirección de la bisectriz de los dos enlaces azufre-flúor ecuatoriales o se emitiría en la dirección del enlace azufre-par solitario. Análogamente, en el caso del amoníaco con una estereoquímica tetraédrica pero una geometría de 3 pares, pirámide trigonal, tendríamos 3 momentos dipolares en la molécula correspondientes a los 3 enlaces nitrógeno-hidrógeno. Mismo módulo, distinta dirección y sentido. La suma vectorial dará lugar a una resultante dirigida en la vertical, bien en la dirección del par solitario, bien en la dirección de la bisectriz del ángulo sólido formado por los 3 enlaces nitrógeno-hidrógeno. Para un trifluoruro de nitrógeno sería exactamente el mismo caso. Cambia el sentido, dado que en el caso del amoníaco el nitrógeno, átomo central, es el más electronegativo, en el caso del trifluoruro de nitrógeno los flúor, sustituyentes, son los más electronegativos. Cambiaría el sentido, pero la dirección en ambos casos es la misma. A nivel de este curso se le va a pedir al alumno que fije la dirección de momento dipolar, no el sentido. Por lo tanto, en ambos casos se podría dar como buena la misma dirección. Y por último, en el caso del agua, tenemos también una estereoquímica tetraédrica, 2 pares de enlace, 2 pares solitarios, una geometría de 2 pares angular. Hay 2 momentos dipolares iguales en módulo, correspondientes a los 2 enlaces oxígeno-hidrógeno, con distinta dirección y sentido. El momento dipolar resultante será la suma vectorial de ambos, y que estará dirigida en la dirección de la bisectriz de los 2 enlaces hidrógeno-oxígeno, pero también se podría emitir como válida si se dice que está dirigido en la dirección de la bisectriz de los 2 pares solitarios. Y hasta aquí los conceptos de moléculas poliatómicas, geometría y topología molecular que un alumno de este curso debe conocer. Llegado a este punto, ya es cuestión del alumno practicar lo aprendido. Para aquellos que estéis matriculados en la asignatura, en la plataforma Moodle disponéis de material adicional, además de los habituales cuestionarios online y cuestionarios escritos, para que podáis practicar lo estudiado. Y por supuesto, siempre podéis hacer uso de las tutorías para resolver dudas, tanto acudiendo a consultas al despacho del profesor, como utilizando la propia plataforma o el correo electrónico. Muchas gracias a todos y hasta la próxima.